vengo a traerles otro debate, ese debate que les gustó tanto de hace ya un mes, de uno de los primeros programas. Hoy vamos a hacer la segunda edición y van a ir viendo que todos los debates van llevando con un hilo conductor. Pero si lo estás viendo en tu casa, en cualquier momento desde YouTube, te invito a que te suscribas, que le des me gusta y que nos dejes en los comentarios qué otro debate querés que estemos haciendo. Los vamos a estar leyendo por ahí y vamos a estar ahí hilando un poquito más fino, pero es algo súper, súper importante. Hoy vamos a hablar de... va a ser un debate medio volado, si se quiere decir, porque, como les dije, quiero que tengan un hilo y vamos a empezar con algo bastante más global, que es qué es la cultura, cuáles son las funciones que tienen, cómo hacemos cultura, cómo dejamos de hacerla, cuáles son los paradigmas, e ir acercándonos un poquito más a hacernos nuevas preguntas, ¿no? Que es básicamente lo que estoy buscando haciendo debates en DEM. En principio, la cultura está definida como es una creación de la sociedad, o sea, no hay cultura si no hay sociedad, y es la conjunción de valores, de construcciones, de lenguajes artísticos, las distintas maneras de hacer lenguajes artísticos, mismo el lenguaje, la manera de comunicarnos, tanto en redes sociales como en personas, son hábitos culturales. ¿Por acá estamos todos de acuerdo? Absolutamente. Estamos de acuerdo. De hecho, mira, si pones cultura definición en Google, dice conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Claro, se puede hablar de una cultura nacional, se puede hablar de una cultura regional, se puede hablar de una cultura colectiva, se puede hablar de subculturas. Esto es un quilombo, evidentemente, todo está ligado, muy ligado a la identidad, que esto está buenísimo decirlo. En otro debate entraremos en qué es la identidad nacional, qué es la identidad artística, y les voy a traer un par de autores que a mí me volaron la cabeza, como puede llegar a ser Renato Ortiz. Solamente lo digo porque es una persona que pensó muchísimo en la cultura y posta, está buenísimo leerlo. Modernidad, mundo e identidad. Todo el chivo tirado. Pero bueno, en base, o sea, para pensar la cultura general, como las dos ramas más fuertes que siempre te van a decir es la antropológica y la sociológica. Te plantean cosas similares pero distintas en sí. Una plantea de que el ser humano no nace culto, sino que se va haciendo, al crecer, va incorporando cultura y se va haciendo una identidad cultural. Y la otra dice que vos nacés con la cultura ya impuesta y más allá de que crezcas, solamente vas adoptando más o menos cosas y vas como moldeando la identidad cultural que te imponen. La antropológica diría algo así como que nacemos cual animales. Exacto. Y la cultura nos hace humanos. Exacto. Y la sociológica dice algo así como que somos vividos por la cultura. Somos hablados por la cultura. Qué lindo es tenerlo al hincha acá. Me encanta porque es exactamente eso. Entonces me parece importante que esto lo tengamos en cuenta. Yo tengo un pensamiento, ustedes lean y armen el suyo. Digo, yo estudio esto, entonces por eso capaz tengo un par de cuestiones un poco más marcadas. Hay algo que hice una vez una pregunta en Instagram y era tipo, ¿el arte es cultura, pero la cultura es arte? Como pregunta cerrada, ¿no? Como, ¿el arte es cultura? ¿Y la cultura es solamente arte? Mi respuesta sería, el arte es uno de los elementos de la cultura. O sea, la expresión artística es una de las formas en las que la cultura se expresa. Totalmente. Ahora, la cultura no es solamente arte. Perfecto. Es un montón de cosas más. Lo dijeron ambos en las definiciones que dieron. Sería mi forma de pensarlo rápidamente. Sí, totalmente. Yo estoy preguntando como para que también ahora nos cuestionemos. Lo interesante es que habría que pensar que es el arte. Ahí se nos va toda la mierda. Y ahí se nos va ¿no? toda la mierda. Tengo un debate para eso. Un perro es arte. ¿Y qué tiene que ver con la cultura? Bueno, la manera en que lo vemos es cultura. Bueno, claro. Pero Rodolfo Kusch decía que el arte es aquello que hacemos para llenar nuestro vacío existencial. Rodolfo Kusch es un antropólogo argentino. Claro. Que pensó la cultura y el arte de una manera increíble. Claro, de la misma manera que otro pensador decía, arte es todo lo que te dicen que es arte, ¿no? Claro, y todo lo que hace el hombre es arte. Claro. Entonces ahí empieza a haber como una polémica bastante importante. Nada, eso va a venir para otro debate. Me gusta para un debate futuro qué es el arte, no vale decir cagarse de frío, ¿no? No, claro. Pero para esta conversación voy a definir un par de cosas. Y quiero incitarlos, no les dije a ustedes qué charla TED había traído. No la traje en video por una cuestión de que es muy larga los fragmentos, pero si les interesa entender un poco más de lo que para mí particularmente es la cultura, vean la charla TED de Jorge Drexler.
un cantautor uruguayo que vive ahora en España, que es discípulo de Joaquín Sabina. La charla TED, ¿alguno de ustedes los dos la vio? Sí, que termina él cantando y haciendo percusión con las manos. Sí. Es increíble. Bueno, básicamente habla sobre unos fragmentos, unas estrofas que le da Joaquín Sabina para escribir en décima, ¿sí? La décima es una forma de composición musical que es muy extra, o sea, una característica que tiene es que tiene una fecha exacta de creación y una persona específica que lo creó, a diferencia de todo el resto de los formatos musicales que no se sabe bien. Y la décima es muy compleja, yo no se las voy a explicar porque no sé absolutamente de nada de música, capaz Ninch, si te interesa. No, es medio complicado ponernosla a explicar ahora, pero busquen esa canción de Drexler, divídanla en sílabas. Soy un moro judío. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío y cuáles son mis hermanos. O sea, si buscan cómo se arma, igual si buscan décima en Google y ven cómo se arma y tiene que ver con un espacio específico en la historia de España y de la poesía española en donde la décima se da. Rimar en décimas para el hip hop es imposible. No es imposible. No, quiero decir, es muy difícil. Es muy difícil, pero lo que te narra un poco Jorge Drexler en esa charla TED es un poco el viaje de la décima, ¿no? Que extrañamente la décima la crea la misma persona que le pone la sexta cuerda a la guitarra española. Como para que nos vayamos poniendo en contexto. Y te cuenta cómo es el viaje de la décima que nace en España, pero que si se va a México, con cuestiones de la globalización, si se quiere decir, llega a México, a Perú, a Colombia, a toda América Latina, y en toda América Latina se la toma y se la apropia como propia, valga la redundancia, ¿no? Entonces, acá en Argentina, y más que nada en el Río de la Plata, se lo conoce a la décima como la payada. La payada es en décimas. Por eso digo, no es tan raro encontrarnos a freestylers hoy en día que puedan rapear en décima. Y viene de España, y es cultura nacional, y es algo que nos constituye como una identidad nacional como argentinos y rioplatenses. Digo, para aquellos que no son argentinos, vendría a ser la improvisación sobre la milonga. Claro, algo así. Y que además también es loquísimo, porque la milonga viene de África, y que a la vez se va a Estados Unidos. Todo esto lo cuenta Jorge Drexler, pero así a grandes rasgos se va a Estados Unidos, donde también se lo utiliza al mismo ritmo de la milonga para hacer lo que serían las canciones para los festejos judíos. Y va viajando y todo se va transformando y todos se van apropiando de algunas cosas, de algunas características musicales que terminan formando parte de su identidad nacional, ¿no? Y también de sus culturas y de sus subculturas. Un quilombo hicimos acá. Elevadísimo el debate de hoy, O sea, con mucha data. Fue muy complicado tratar de explicárselos. Obviamente les recomiendo que lo vean, que analicen un poquito más las letras de Jorge Drexler. Hay otra charla TED de... no me va a salir jamás el nombre. Que es el director de la Orquesta de Panamá. De la primera orquesta de Panamá. Que te habla... la charla TED se llama ¿Qué es la cultura? Y que me parece increíble toda la charla. Pero vamos a empezar con las preguntas, ¿no? ¿Nos preguntamos cuestiones de la cultura en general? Nos preguntamos cuestiones de la cultura en general. ¿Qué cuestión? Por ejemplo, yo para pasarle un poco más al hip hop, que acá está Me el encanta. chat on fire. Muchas veces se dice, eso no es cultura. En el hip hop, es un clásico. No sé, está en el strip club hablando de pussy, chain y esas cosas. Eso no es cultura, dicen los rappers cuando escuchan a los trappers. ¿Qué les respondemos? ¿Es cultura o no es cultura tirar billetes en el strip club y hacer un rap al respecto? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo sería? O sea, es parte de los valores y las representaciones identitarias de una subcultura. Ok, o sea, para mí igual suena como cortada y abreviada la frase porque lo que deben decir es eso no es cultura hip hop. Ahí está. Ahí sería como un poco más pero bueno, específico. está bien. Pero hay es un un poco, clásico, eso no es cultura. Eso no es cultura, me parece que tiene que ver con esto como que la cultura tiene determinadas reglas, ¿no? Entonces todo lo que no apruebe esas reglas o lo que esas reglas dejan afuera, digo en el mundo del hip hop, ¿no? Es como queda afuera, eso no es cultura. O sea, no está bien visto por el paradigma de lo que entendemos como cultura hip hop. Lo cierto es que sí es cultura hip hop. Total. Eso, digo, lo ves en un video, no hay mucha discusión ahí. Me parece que una cosa interesante que lo que hay que entender es que no necesariamente todo lo que forma parte de la cultura es positivo.
No, claro. ¿O es bien visto o es políticamente correcto? Bueno, el ejemplo que iba a poner, que fue lo que estábamos hablando afuera, es el caso de el video que se viralizó hace un par de días del fin de semana en un shopping de zona norte, ¿no? Que vimos cómo estaban. Yo vi muchas personas con muchas razones y muchos fundamentos realmente diciendo, ¿y qué pasa con los eventos culturales? ¿Y qué pasa con la cultura? Hagamos un gran paréntesis. Eso que estamos viendo, ¿no es parte de la cultura argentina? Totalmente. Y más allá de la cultura argentina, ¿no es parte de la cultura del capitalismo? Es otro, digamos, Pero acá vuelve ejemplo para tomar. a lo de la cultura y el arte, porque, o sea, ponele, es parte de la cultura irse de shopping en plena pandemia en un shopping explotado, pero no es una expresión artística. Totalmente. Que podría ser igual según como lo planteen, ¿no? No, pero no, digo, está claro que no. Está claro que no. Está claro que no lo es. Está bueno, claro o que sea, no lo es. acá en el debate entraría, si es que estoy entendiendo bien, si eso no es cultura, que sí sería cultura con la teoría que ahora vas a desarrollar, pero no es arte. No, claro, entender que la cultura es mucho más grande que simplemente las expresiones artísticas. Simplemente, por una manera de decir, como acotarlas a 8 o 9 lenguajes, realmente. Creo que hasta son menos los convencionales o tomados como por los grandes institutos. Son 7, ¿no? U 8. Ok, 7, 8, por ahí. Entonces digo, la cultura va un poco más allá de eso, de los lenguajes artísticos, que pueden ser la música, pueden ser las artes visuales manuales, que son las pinturas y esculturas, que pueden ser la literatura, como estábamos viendo. Sí, digamos, se me ocurre un ejemplo muy fácil que está fuera de lo que pensamos naturalmente que es cultura, que es el deporte. El deporte, ay, qué lindo, lo trajo él, hermoso. El deporte forma parte de la cultura. Absolutamente. O sea, el fútbol Sí. acá es como, está muy arraigado a la cultura argentina. Digamos, por y aunque no esté arraigado, también forma parte de nuestra También. cultura. El gol de Maradona. Si querés, a los voy a ingleses es un arte. ejemplo horrible. El polo forma parte de nuestra cultura, que es algo que todos vemos de lejos, ¿no? Y es de gente bien que tiene Y el caballos. pato. Low life. El pato. El pato, que creo que yo nunca fui a colegio deportivo, entrené 10 años de mi vida a distintos deportes, nunca vi un partido de pato, y es el deporte nacional, Totalmente. ¿no? Y es parte de nuestra cultura. Y acá también entra entonces, todo este tipo de lenguajes, de alguna manera, quiero llegar a darles definición, podrían ser manifestados o catalogados como expresiones culturales. El arte, el deporte, el consumo, Sí, la educación. la educación, Sí, la absolutamente. comida. Sí, son expresiones culturales. En la definición está la explicación. Es decir, son formas en las que la cultura se expresa. Totalmente. Y cómo nosotros queremos manifestar la cultura y expresar la cultura. Queremos o podemos. O podemos Siempre o nos queremos. sale. Claro, por sobre todo capaz en las cuestiones educativas en las que se notan mayor o menor incidencia de el Estado. Siempre que yo hable del Estado no estoy hablando de un gobierno, ¿eh? Quiero que se quede claro de ahora en adelante. Si yo hablo de Estado o institución, hablo de algo que va más allá de gobiernos o personas que estén ocupando un rol en este momento, ¿sí? Esto, por favor. Y ahora entrando un poco más a lo que nos compete, hay muchísimos tratados que si les interesa los buscan respecto a subculturas, ¿no? Subcultura, por definición, es un grupo o una cultura colectiva que se mantiene a través de sus propios individuos que van contando su historia y manteniendo sus tradiciones, sus hitos, sus ritos y sus mitos vigentes a través de un montón de procesos. Puede ser el habla, que es la gran parte, la música, todas estas cuestiones. Hay tratados de la UNESCO, que es el ente regulador de un montón de cuestiones culturales y artísticas y que tiene que estar presente y que mantiene que todas las personas que están los estados que hayan firmado el tratado de la UNESCO tienen que protegerlo y mantener de que estas subculturas se mantengan vivas. O sea, tienen que tener espacio para las subculturas. Y esto lo digo porque me parece importantísimo recalcar que en muchos países, y esto va a ser un gran paréntesis, los pueblos originarios son vistos como subculturas. Y eso está mal, en principio, y dos, no están protegiéndolos y tal. Pero eso también es parte de nuestra cultura, lamentablemente. De cómo nos enseñan a marginar a los diferentes. Ya sean personas que tienen creencias diferentes, ritos diferentes,
hitos diferentes, o sea, historias diferentes o una Sí, historia... religiones diferentes, colores de Religiones piel. diferentes. Por algo se habla de cultura dominante. Porque si hay una cultura dominante, hay Ahí una va. cultura dominada. Y de ahí sale también el término subcultura, digamos, porque al fin y al cabo las culturas están compuestas por muchas subculturas. Entonces podríamos hablar de que el hip hop es una subcultura de una cultura global, si bien no existe. El 90% de los escritores que leí bastardean el término cultura global o cultura de la humanidad. Pero vamos a imaginar que sí. ¿El hip hop puede ser una subcultura de la cultura global? Por las definiciones que vimos, absolutamente. Es una forma en la que se expresa nuestra cultura en un montón de aspectos, no solo artísticos. Total. Pero puede ser una forma de la cultura global, o el hip hop es mal llamado una subcultura en cada país de la cultura propia de ese lugar, o país o... Eso es un determinante. hermoso debate. Ese es el debate Ese es que un me hermoso encantó debate. llegar. ¿Por qué no puede ser las dos cosas? Eso mismo te iba a No, preguntar. digo, o sea, primero descartaría en base a las premisas que estamos hablando sobre que no existe esa cultura global. Entonces quizás no es un producto de esa cultura global, Pero- sino que el hip hop son distintos hip hops regidos quizás por reglas similares, pero dependientes en cada cultura. Entonces, ¿por qué es un producto podemos...? de cada Y cultura todo más un eso, producto de y todo la eso cultura nos global. suma a una, A una ¿el hip hop cultura- no termina siendo una cultura global? No, eso puede ser, depende quizá de la óptica del escritor, de la visión. A ver, no es un tema que yo piense demasiado como para Pero decir... sacá la palabra que me cultura, saque- sacá la palabra cultura y subcultura. Entonces, las dos cosas no conviven. No podemos ver al hip hop como un movimiento global que corre en paralelo, en donde vos, un pibito iraní que hoy está rapeando, tiene un vínculo con nosotros. Y por otro Ajá. lado, no puedes decir, el hip hop en cada lugar toma rasgos propios. Sí, o sea, o comparten el medio de comunicación o el instrumento para Ni manifestarlo. el recurso, claro. Y después entras en el debate, ¿es lo mismo el hip hop de Argentina que en Irán, por Sí, ejemplo? claro, y la respuesta es sí y no, ¿no? Sí, Por eso. en tanto de hip hop y no porque O sea, hablan sí iraní. como medio, pero quizás no como mensaje. Exacto. Claro. Va, aunque el medio es el mensaje. ¿Y no es eso la música como lenguaje universal? Pregunto. Total, entonces también esto un poquito de refutar a todos aquellos que dicen que no puede existir una cultura global, porque asimismo las distintas manifestaciones de la cultura, y más allá del hip hop, piensan en la cultura argentina, cómo se manifiesta de distintas maneras en distintas provincias y en distintas regiones. Y ni siquiera en distintas provincias, en una misma provincia, en distintos barrios, en distintas localidades, ya se manifiesta de maneras distintas. Entonces... Nada, ya vamos a ir cerrando antes de que nos maten por aquí, pero me parece que es Se un me debate ocurre abierto. un ejemplo muy vinculado al freestyle. Que venga. Que es el siguiente. Cada plaza generaba una manera de rapear distinta. Podríamos decir que había dos subcultura, ¿no? Dos formas de hacer freestyle distintas. Totalmente. En algunos se buscaba más el flow, en otros las barras, todo lo que ya sabemos. Digamos, para mí tiene que ver algo con la mirada de lejos o de cerca. De lejos son iguales para alguien que viene de otro mundo. De cerca son muy distintos. Entonces, a veces es solo una cuestión de perspectiva, ¿no? De estar cerca o lejos del objeto de estudio. Claro, entonces empecemos a implementar la perspectiva para observar estas mínimas cuestiones que también están buenísimas replantearnos, no solamente sobre el arte en el que trabajamos, sino también en cuestiones como expresiones culturales de consumo en general. Y la dejamos ahí picando para el próximo programa, que nos dejen en los comentarios, claro, que nos respondan ustedes No en va a los poder comentarios. dormir la gente, esta noche van a estar todos. Es cultura, es subcultura, existe cultura global. Después le pasan a Tati si no pueden dormir esta noche. Y si no van a la preguntándose librería, todo esto. buscan el libro de Freestyle Revolution y se van a la cama con un libro y se van a dormir Claro. re plácidamente. Y ahí les van a surgir otras dudas de las cuales pueden salir otros debates que nos los van a tener que dejar en los comentarios de este video. Mirá cómo te cerramos todo de una manera hermosa.